Séptimo arte, de lo que tú también formas parte, siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Omar Patín. Óyeme, minuto a minuto, libra por libra, el segmento de mayor peso que tiene la radio dominicana es Séptimo Arte en Impecable Radio. Y es con Omar Patín, el patín del cine. Hermano Omar, bienvenido a tu segmento, maestro. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy contento de estar aquí. Y eso es muy cierto, las personas que me conocen saben, hablando de peso. Ah, bueno. Si es por peso y libra, es muy cierto. Bueno, buen sentido del humor. Adelante, hermano Omar. Muy contento de estar de nuevo con toda la audiencia de Impecable Radio. Un gran saludo a todos los compañeros, Manuel, Sofinel y Loreni. Claro. Bueno, yo me siento, ahorita que se hablaba precisamente de toda esta interacción, me siento muy contento de pertenecer a un espacio como este que se preocupa por educar a la audiencia. Y precisamente hace unos días hablaba con un amigo el tema y coincidió que ustedes lo mencionaron, el tema del tratamiento del lenguaje, del idioma, ¿por qué motivar al mal uso del lenguaje? ¿Por qué no motivar a hablar mejor? Es una de nuestras preocupaciones y eso es una aspiración que debe ser de todo ser humano. Es así. Bueno, señores, hoy tenemos un contenido muy, muy interesante. Había hablado la semana pasada que teníamos un tema en particular que hablar en el día de hoy. Vamos a empezar brevemente con unas efemérides. Hoy resulta ser que un día como hoy, en 1957, hace 65 años, se estrenó una célebre película clásico del cine, se llama El Séptimo Sello, del emblemático director Ingmar Bergman, protagonizada por Max von Sydow, hace 65 años. Sí, no es una película para todo el mundo, es una película muy densa porque es de la Edad Media, que trata los temas de aquella peste de la Edad Media, pero es un clásico del cine. Hoy también, hace 34 años, se estrenó en 1988 una gran película, Frantic, del director Roman Polanski, protagonizada por Harrison Ford y Emmanuel Señer. Una gran película, los que no lo han visto, está en varias redes. No estoy seguro si está en Netflix, pero es una gran puesta en escena, un drama de un secuestro del personaje, de la esposa del personaje de Harrison Ford. Ok. Hoy cumpleaños de 33 años Elizabeth Olsen, mejor conocida por su personaje de Scarlet Witch, de las películas de los Avengers. Sí. 33 años, faltó ese otro cumpleaños. Bueno, pues, señores, vamos a pasar con un tema interesante que habíamos mencionado y voy a empezar con esta pregunta. ¿No les ha pasado que a ustedes le da el olor a las palomitas del maíz, al popcorn? Inmediatamente lo asocian con el cine. Sí, inmediatamente. Que dice que huele a cine. El cerebro tiene una especie de gatillo. Claro que el cine debería registrar ese olor. Ay, sí, patentizarlo. Es una conexión directa. O que la RAE, perdóname Omar Pateo, o que la RAE pueda identificar el olor de las palomitas en el cine como algún nombre específico. Ay, sí, ese olor. Precisamente hace poco estaba viendo la cantidad de diferentes nombres a través de toda Latinoamérica. Cotufas en Venezuela, muchísimos otros nombres. Sí. Pues resulta ser que precisamente las palomitas de maíz son el bocadillo o el snack, como se le dice en inglés, que salvó al cine a principios del siglo XX. Cierto, muy cierto. Y voy a explicar por qué. Wow. A pesar de que, las palomitas de maíz ya incluso desde el siglo XIX ya existían en todo eso. Sin embargo, a principios del siglo XX, cuando todavía estaba el cine mudo, no existían las palomitas de maíz en esos teatros. En esos teatros, los establecimientos de los cines intentaban reflejar o asemejarse a los teatros de obras de puestas en escena en vivo, sobre todo con la decoración. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Esto tiene que ver con un fenómeno socioeconómico de la Gran Depresión, la gran caída de la Bolsa de Valores de finales de los años 20. Okay. Los teatros empezaron a tener grandes problemas y grandes problemas económicos y empezaron a tener, caída de asistencia. Y resulta ser que el único alimento, lujo que se podían dar las personas de escasos recursos por la gran crisis que existía era precisamente las palomitas de maíz, porque era un snack, un bocadillo barato. Y empezaron a venderse a las personas que acudían a los teatros, justamente en la puerta de los teatros, y
se hizo tan popular que todo el mundo quería este bocadillo hasta que se incorporó la venta dentro de los teatros, cines. a pesar de que el hecho de las palomitas de maíz a veces ensuciaban las alfombras y muchos dueños de cine no querían que sucediera este fenómeno, pero a las ventas empezaron a crecer de una manera que en ese entonces, cuando los teatros apenas podían hacer, estamos hablando de los años 1929, principios del siglo XX, cuando los teatros apenas hacían a la semana $25, los vendedores ambulantes a la puerta de los teatros estaban haciendo $50 a la semana en ventas de palomitas de maíz. Bueno, hay un señor, Kemmons Wilson, que fue una de las personas que, dejó el bachillerato, empezó a poner un puesto, precisamente en los teatros, fue una de estas personas que puso un puesto a la entrada de los teatros, pero uno de los dueños de esos cines lo obligó a retirarse de ahí. Y él, a pesar de que había comprado una máquina, más adelante con otros préstamos, logró alquilar un teatro y empezar a vender palomitas de maíz dentro de su teatro. Y las ventas que consiguió fueron tan cuantiosas que otras personas empezaron a imitarlos. Para los que no conocen quién es Kemmons Wilson, ese fue el creador de la cadena de hoteles Holiday Inn. ¡Wow! Y mira cómo inició todo. Mira cómo inició su negocio. Mira qué buen dato, la gente Siempre aprendiendo. su semilla. Con un préstamo precisamente de $50, al principio pudo comprar una máquina de hacer palomitas de maíz. Que dicho sea de paso, Omar, las palomitas de maíz o cotufas, como tú mencionabas, que se dicen en algunos países, en Venezuela y esos países, hoy por hoy, aunque sea económico, que en efecto lo es, es un alimento, vamos a llamarlo de esta manera, saludable, porque si tú no le echas sal, por ejemplo, y te lo comes así, yo he visto las palomitas de maíz en muchas dietas de personas que asumen dietas de esas para bajar de peso y demás. O sea que es un alimento... Si no se le agrega aceite ni sal, es perfectamente. Ahora, yo lo que no saludable. entiendo cómo en un cine, tú, partiendo de la cantidad de azúcar por hora, tú te puedes ajustar una barra de chocolate a las 10 de la noche. No, porque es que eso va a depender también del gusto de cada quien. Su bolsita de Coca-Leca. No, porque si eso vamos hasta una cerveza te puedes tomar. La venden. Lo que Y te, si a eso lo vamos venden. en México, señores, le echan picante a la palomita en el cine adentro. Oye, a donde yo te quiero llevar con esto, Omar, compañeros aquí de cabina, es que el cine hoy por hoy, aunque ha ido evolucionando, como bien han mencionado Omar, en esos alimentos como por ejemplo el tema del chocolate, el tema de las cervezas, que se ha diversificado por los gustos de la gente, muchas veces son hábitos alimenticios que se imponen en el cine que no son, repito, para nada saludables. O sea, para nada saludables, ¿no? Sí, pero que una cosa no tiene que ver con la otra. Porque el cine tampoco es para que tú vayas a hartarte por un lado o a darte una borrachera. Aquí hay, oye, profesor, aquí hay cinéfilos que van. El cine es un ambiente de relajación y entretenimiento. Eso sí es cierto. Bajo esa connotación, usted se puede ver su botellita de vino, media botella, que la venden, una cervecita, una barra de chocolate, comerse un hot dog, una barra de chocolate, palomita, nacho, lo que tú quieras. Lo importante es que tú te sientas como si estuviese en la sala de tu casa. Exactamente. Lo que le pasa a muchas personas es que a veces se compran su bolsa de palomitas de maíz, su refresco, cualquier otra cosa, y se les acaba antes de que empiece la película. Sí, No que es un tema. Eso es un Pero tema. también, a veces es conveniente o no, porque hay muchas personas que hacen mucho ruido comiéndose sus palomitas. Sí, también es una realidad. Y eso hay que Una regularlo. pregunta que quiero hacerte en ese sentido, hermano Omar. ¿Tenemos un estándar específico de cuánto tiempo debe durar los anuncios comerciales antes de empezar la película? ¿Hay un estándar de que diga, por ejemplo, mira, se tiene que durar, por ejemplo, 10 minutos de comerciales, de anuncios, dependiendo, ¿verdad? La cadena? Yo entiendo que cada cadena lo maneja diferente. Es un promedio, pero incluso sí se hizo hace unos años se hizo una regulación porque los comerciales y los trailers estaban pasando de los 20, 25 minutos. Es cierto. Sí, muy sí, cierto. sí. Que la gente se cansaba. Yo lo comprobé porque sobre todo cuando son comerciales, o sea, ha habido que regular los comerciales. Los trailers anunciando otras películas, pues sí, las personas se entretienen y sirve para precisamente anunciar las películas venideras, pero
el exceso de comerciales, se supone que tú estás pagando para ir a ver una película, no para ir a ver comerciales. Que aproveche la sala para pasar ciertos comerciales, pues es hasta cierto punto. Pero entonces se reguló en base a eso. Pero sí está regulado la cantidad de comerciales. Qué bueno. Y eso y ha variado en las diferentes cadenas. Hace muchos años atrás, quizás tú no recuerdas, porque tú naciste, según dijiste, en el 85. Gracias, Omar, por recordarlo. Gracias. No te recuerdas, pero hace muchas décadas atrás se ponían reels de noticias. También. En los trailers. Paul está diciendo que sí. Ay, Paul, te está delatando, Paul. No vamos a revelar la edad de Paul. Quédate callado mejor. Ahora, una pregunta que puedo hacer la profesora antes de pasar a otros contenidos. El tema del cine, del autocinema. ¿Tenemos autocinema? No, ya no. Ya no. Eso realmente... Se hizo un experimento en la azotea de Se hizo un experimento, pero eso no dio resultados porque aquí... No sé por qué fracasó ese proyecto. Al final yo creo que es incómodo. O sea, tú desde tu carro, ver una película a través del cristal, en la época de los 60... eso era lo que había. Y abundaban mucho los vehículos descapotables. Exactamente. Eso te iba a decir. Tenía que ver mucho con eso, porque había muchos vehículos descapotables. Aparte de que es otro ambiente, te permite tener como si fuera tu entorno, palco, como si fuera un palco de un teatro donde tú tienes más privacidad. Hay otros temas que se manejan ahí, de manoseo físico, más intimidad, otro tipo de cosas. Pero realmente fue por descuido del mantenimiento de los equipos. O sea, el sonido no es igual. La bocina que había dentro o sea, cuando tú te parqueabas, había una bocina que no tenía muy buena calidad. O sea, y eso, por ejemplo, ahora las películas modernas requieren de cierta calidad en el sonido, y quizás por eso no funciona. O sea, imagínate tú tratar de ver una película como Avengers, que tiene tantos sonidos, verla en un autocinema con un sonido que sea realmente limitado. De hecho, yo recuerdo como que hubo en una ocasión, tú me corregirás, que el tema del sonido también tú lo podías sintonizar a través de una emisora. Hubo un autocinema en nuestro país así, que tú ponías una emisora, una frecuencia modulada, y por ahí tú veías la película. No recuerdo si se llegó a hacer en nuestro país, pero sería una buena idea. Ahora bien, siempre va a depender de la recepción del equipo, del radio, del vehículo donde esté. O sea, que siempre va a haber esa limitación. ¿Qué más tenemos en Séptimo Arte? Voy a finalizar con una frase de R.J. McKenna, que es un dueño de los principales cadenas de cine, que decía: encuentra un buen lugar donde vender palomitas de maíz y construye un cine a su alrededor. Excelente. Bueno, pues ya lo saben, hermano Omar, ¿dónde te puede encontrar nuestra audiencia para continuar con esta conversación de Séptimo Arte? Bueno, en todas las redes sociales. Brevemente voy a hablar de 3 estrenos importantes. Acabo de venir del estreno de Licorice Pizza. Excelente puesta en escena de Paul Thomas Anderson, una película que deja un muy buen feeling, un muy buen sentimiento, de una comedia romántica de crecimiento de adolescentes. Muy bonita, puesta. Mañana va a estar en nuestros cines. Mañana se estrena. Voy a hacer una corrección porque había anunciado la semana pasada que se había estrenado, pero es mañana para todos los cines, La Soga 2 o La Soga 2 con Manny Pérez. Con nuestro Manny Pérez, escrita, dirigida y protagonizada por él. Mañana en todos los cines. Escrita, dirigida y protagonizada por modo Box Bunny. Corre, batea, pisa la base. Es su segunda oportunidad, porque en la primera también lo hizo. También. Sí, señor. Que mira, que después, antes que tú digas el tercer estreno, me gustaría que en la próxima entrega de este segmento de cine tú nos hables sobre la declaración de Manny Pérez cuando habla de que Hollywood ha cambiado, pero no hay unidad entre los latinos. Es una tarea que te ponga para la semana. Sí, señor. Pues hablaremos de eso en la próxima entrega. Mañana también se estrena Uncharted, que es una película de acción y aventura basada en el juego de video del mismo nombre, con Tom Holland y Mark Wahlberg. Y tenemos otro estreno también mañana, otra película del género de terror, El exorcismo de Dios, del director Alejandro Hidalgo. Excelente. Mañana son los estrenos, los que acabo de leer, para todas las salas de nuestros cines. Excelente. Me pueden encontrar en todas las redes, como decía, en Instagram, Omar N. Patín, Facebook, El Patín del Cine, en las plataformas de YouTube, Patinovsky y Producciones Ompex. Constantemente estamos subiendo contenido y pueden hacernos sus preguntas respecto a recomendaciones o cualquier cosa que tenga que ver con el tema del cine. Te decía fuera del aire que estuve viendo una película que hablamos aquí, El Callejón de las Almas Perdidas. Ah, sí, de Guillermo del Toro. Uy, pero profesor, qué película. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Qué película? Es una de las grandes competidoras. Mira. De las grandes competidoras a mejor película de los Oscars. Pero Bradley Cooper
hizo que yo me parara del asiento varias veces. Sí, señor. Y ese final, señores, yo lo recomiendo. El Callejón de las Almas Perdidas con Bradley Cooper. Bradley Cooper está, bueno, hay varias Steven Stratham, sí. está bueno. Todas las actuaciones son fabulosas, una historia está basada en una novela del mismo nombre, pero es una muy buena película, sobre todo para las personas que les gustan los temas de intriga y suspenso. Sí, no, excelente. Me encantó. Kate Blanchett, muy buena. Kate Blanchett, muy buena. Otra película que vi también, que me encantó, también me volví loco, La Casa Gucci. Ah, sí. De Gucci House. Lady Gaga es la que lleva la película. Sí. Impresionante. Sí. Ella es la que actúa en la película. Sí, Lady Gaga. sí. Protagonista, es una de las protagonistas. Sí. Oye, me pareció fenomenal esas dos películas, tenía que comentarlo con la audiencia. Señores, El Callejón de las Almas Perdidas, búsquenla. Y La Casa Gucci, que habla de la historia de ese nombre, que dicen, de acuerdo a la historia, es un nombre maldito, porque lamentablemente, por diatribas de la familia, Familiares. ningún Gucci se quedó con el imperio. Exactamente. Increíble, Ahora mismo la marca increíble. Gucci la manejan otra persona, pero nadie de la familia. Dios mío, qué fuerte. Wow, Y el que la iba a manejar, Imagínese usted 20 años Lo después li- impecable. pero oye, para abajo. el que iba a manejar, Emma Guada, ese spoiler. No, El que iba a manejar, no, spoiler. Lady Gaga, lo mandó a matar. No, profesor. No, Lady Gaga, no. Profesor, No, perdón, la otra, la esa otra. segunda- esa última Personaje. película, ¿dónde la conseguimos? La Casa Gucci. Vamos a hablarlo eso, vamos a ver dónde podemos encontrarla. Ok, pero ok. está en los ¿Está cines. disponibles? La Casa Gucci está en, No. No, va para Netflix la Casa Va Gucci. para Va estuvo para en nuestros Netflix. cines, Profesor, pero usted la creo que- vio. pero que- Usted creo la que vio. ya no está. Usted la Yo, vio yo tengo una membresía VIP selección worldwide Ajá. en Netflix que me permite ver los estrenos antes de que lleguen. Ok. Sí. Omar Patín y yo tenemos esa membresía de que como somos críticos de arte, ellos nos dan un beta. Aló, Alfonso Rodríguez. Que aquí Omar, está él. repite tus redes sociales. En Instagram, Omar N. Patín, en Facebook, El Patín del Cine, y en Twitter también, Omar Patín, y en las plataformas de YouTube, los usuarios de Patinovsky y Producciones Ompex. Constantemente estamos ahí subiendo contenido y háganos sus recomendaciones, señores, contáctanos y le podemos hablar de cualquier tema respecto al cine. Sí, señor. Hasta aquí, Séptimo Arte, de lo que tú también formas parte.